El tema es Venezuela, ¿eh? Estados Unidos lo tiene medio en jaque por el tema del narcotráfico, le está pidiendo a Maduro que reconozca la derrota en la última elección. María Corina Machado fue reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz y vinculado con nuestro país sigue, ya se cumplió un año de la detención ilegal del cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo. Obviamente muchos hablan de una desaparición forzada, un secuestro o una detención y una posterior desaparición forzada. No se sabe nada de él, salvo de un ex detenido también desaparecido que contó que estuvo en cautiverio justamente con Nahuel Gallo. Vamos a hablar justamente de este tema con alguien que está siguiendo muy de cerca desde aquí, desde la Argentina, este tema, que es el doctor Tomás Farini Dugan, y cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Rondo lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. No, gracias a usted por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, ¿qué se puede hacer desde aquí de la Argentina y cuál es la información certera que ustedes tienen? Porque también hemos escuchado a la esposa de Nahuel y bueno, muy poco sabe, al igual que todos nosotros, ¿no? En realidad la información que tenemos no es certera porque el gobierno de Venezuela lo ha hecho desaparecer, es decir, primero lo detuvo y luego pasó a calidad de desaparecido. En teoría está recluido en el Helicoide, que es el mayor centro de tortura de esta dictadura cívico-militar que existe en este momento en América entera. El Helicoide era un hotel que lo ocupa el SEBIN ahora, un hotel muy grande que nunca se terminó de construir y lo utilizan como centro clandestino de detención y tortura, pero no se sabe a ciencia cierta si efectivamente está ahí. La información que llega es a través de terceros, efectivamente, gente que lo ha visto, pero lo mismo que la ESMA, digamos, básicamente. Realmente lo que pasa en Venezuela es absolutamente homologable a una dictadura militar y con desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones. Es decir, esto es lo que a mí me hace, me consterna ver a diputados de la izquierda jurando por el régimen de Maduro. Yo realmente no puedo entender. Y este no es el único crimen que se ha cometido en contra de ciudadanos argentinos o en contra de la Argentina. Recordemos que había asilados en la embajada argentina que estuvieron secuestrados por el régimen de Maduro, luego lograron escapar después de muchos meses de estar sin luz, sin agua, sin comida, realmente en condiciones de tortura, rodeados de francotiradores, en fin. Es realmente escandaloso. Y el último crimen contra un argentino se ejecutó en contra de Elisa Trota. Elisa Trota fue embajadora de Guaidó, ella tiene doble nacionalidad, vive en la Argentina hace muchísimos años, es una de las mayores referentes de FADER y de FAD, que son los foros con los que nos hemos presentado en la causa de Venezuela y hemos logrado ese orden de captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y en la semana, Diosdado Cabello, en su programa sutilmente llamado Con el Mazo Dando, que es un anticipo de la muerte, la tortura y la desaparición de las personas, es decir, es como la revista El Caudillo de la AAA, pero, digamos, siglo XXI, donde este personaje aparece en tono jocoso, insultando, maltratando a alguna persona en particular, y esa persona sabe que tiene los días contados en Venezuela. Bueno, esto ha ocurrido con Elisa Trota, y a la pasada, mientras insultaba, la llamaba piojosa y demás, dijo, ella es la hija de la señora Gamos, ¿se acuerdan de la señora? Así como la pasada, dando perfectamente cuenta de que la vida de la madre de Elisa Trota corre riesgo. Por suerte y de casualidad estaba en la Argentina, ese día tenía que viajar a Venezuela y por supuesto no lo hizo. Doctor, a través de la Cancillería es imposible hacer ningún tipo de negociación porque las relaciones internacionales con Venezuela y nuestro país están totalmente rotas, ¿no? Totalmente, no hay ninguna respuesta cada vez que Cancillería lo ha intentado y se ha intentado a través de terceros países,
a través de Brasil. Nada ha funcionado para poder lograr por lo menos la aparición del gendarme con vida, digamos, que lo pongan digamos, formalicen su detención y aparezca en un centro de detención como un detenido y expliquen cuáles son las causas de su detención, cuáles son las pruebas en su contra, nada de esto. Sí, bueno, las causas de detención teóricamente fue porque era un infiltrado, era... No, sí, esa es la que utilizan para todos, el terrorismo, Sí, todo claro. es terrorismo, ¿no? Todo, apagar la luz, cortar la luz de una casa es terrorismo, todo hacen un concepto de terrorismo amplio para cualquier cosa y cualquier cosa. Y sí, eso es lo que ellos dijeron, que él había ido a espiar, no sé, una cantidad de... pero nunca probaron eso, porque viajaba mucho. Entonces, como viajaba mucho, que eso no le daba el sueldo para, no sé, una cantidad de especulaciones estúpidas que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna prueba en contra de este hombre, y presidente, por esa razón lo han hecho desaparecer y no conocemos los datos de la causa. Doctor, paralelamente acá en la Argentina había una causa judicial, creo que la llevaba el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, en donde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que era su mano derecha, tenían como pedido de captura internacional. ¿Todo eso avanza o está totalmente paralizado? Sí, no, la tiene el juez Ramos, Ramos. está avanzando, por tanto es así, es decir, hemos logrado, yo soy querellante allí, hemos logrado que se libren las capturas internacionales en contra de Maduro, Diosdado Cabello y 16 funcionarios más, después de haber probado los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Esto, lo digo pues muy importante, pues suple la instancia de la Corte Penal Internacional, es decir, la Argentina tiene una cláusula de jurisdicción universal absolutamente amplia, que surge de la Constitución y que permite, por el Estatuto de Roma, asumir causas donde se violan derechos humanos de manera sistemática, sobre todo cuando no lo hace la Corte Penal Internacional, es subsidiaria de los países que componen el Estatuto de Roma. Si ellos no investigan, lo hace la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene una causa, no ha investigado y Argentina lo ha hecho y ha ordenado las capturas. Esto está haciendo justamente el lunes, sí, mañana está el alegato en Cámara para que se sostenga la jurisdicción universal, se sostenga la orden de captura en contra de los diferentes funcionarios, porque uno de ellos, Noguera Pietri, que era el quien se ocupaba de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se ejecutaba gente en las calles, él ha pedido su exhibición de prisión y ha pedido que se revoque la jurisdicción universal y se levanten las capturas. Esto justamente mañana va a ser objeto de, digamos, de tratamiento en la sala 1 de la Cámara Federal y todos esperamos que sea confirmado y por lo tanto se mantenga la jurisdicción universal y se mantengan las capturas. Doctor, de paso lo aprovecho y lo cambio de tema. Ya estamos prácticamente a fin de año, estamos a un paso de la Feria Judicial de verano y después, ya en el 2026 que comienza, está previsto el comienzo del juicio oral y público del memorándum de entendimiento con Irán. Expectativas, ya se empieza a evaluar en qué momento comenzará este juicio. Mire, yo he estado intentando averiguarlo, todavía no tengo datos certeros, quedaba una nulidad que todavía tiene que ser resuelta, planteada por la defensa, pero ya todas las partes han contestado y han pedido el rechazo, incluso el fiscal, y esta nulidad era por precisamente la imputación que formuló, es decir, que nosotros reclamamos que sea atendida, porque había sido formulada por la sala de la Cámara Federal, que procesó a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados, y en esa resolución pidió que se investigue el rol de Ronald Noble en la trama del memorándum. Ignorando esto, haciendo de cuenta que no existe, y suprimiéndolo mentalmente, el fiscal y las defensas pidieron la declaración de Ronald Noble como testigo, una especie de testigo privilegiado, para que conteste, incluso ni siquiera haciéndolo venir a Argentina, sino por escrito, con una cantidad de preguntas bastante penosas, porque eran claramente tenían un sentido exculpatorio, ¿no? Si esto había puesto en peligro o no las órdenes de captura, las alertas rojas, en fin, una cantidad de cosas que claramente Ronald Noble ya se expidió sobre eso,
El problema no es lo que dijo Ronald Noble, sino lo que hizo Ronald Noble y la prueba que existe de que Ronald Noble participó en la trama del memorándum. Entonces nosotros nos opusimos a esto, exigimos que sea citado como imputado, no como testigo, y la Cámara efectivamente revocó el sobreseimiento de Ronald Noble y finalmente fue archivada la causa por no poder proceder porque tiene una inmunidad de jurisdicción por ser funcionario de Interpol, y esto impide que sea juzgado en la Argentina o que declare como testigo, porque Interpol había respondido que tampoco iba a declarar como testigo porque Ronald Noble había sido funcionario de Interpol y tenía inmunidad de jurisdicción. Ahora, el punto era precisamente que esto era la prueba de cómo Ronald Noble había intentado incidir en la causa para que lograr la impunidad. ¿Cómo lo hizo? Presentó un escrito diciendo que el memorándum no había generado peligro para las alertas rojas, que esto lo decía anticipando su declaración testimonial, pidiendo que se lo cite como testigo y anticipando su declaración testimonial, y esto lo hizo presentándose en la Cámara Federal, una cosa inédita de un funcionario de un organismo internacional, para que sea tenido en cuenta y se revocaran los procesamientos en contra de Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados. Ahora, cuando lo hacía, cuando se ofrecía como testigo y anticipaba una declaración testimonial que jamás iba a producir, sabía perfectamente que esa declaración no iba a ocurrir, porque Interpol tiene, precisamente por la inmunidad de sus funcionarios, la doctrina de no dejarlos declarar. Así que cuando se ofrecía como testigo, lo que estaba haciendo era impostando una calidad que jamás iba a revestir, y eso sabía que no iba a ocurrir, porque esto podría no saberlo el abogado defensor de Zanini que pedía la declaración testimonial de Ronald Noble, podría no saberlo el fiscal, pero Ronald Noble sí lo sabía, porque él era el director general de Interpol. Doctor Tomás Farini Dugan, muchísimas gracias como siempre, y será hasta la próxima. Que tenga un lindo domingo y muchas felicidades, felices fiestas. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Un abrazo.